Buenas tardes. Hoy tocaría hablar de la tercera y de la cuarta, yo espero que última parte del tema 8, sobre la cronología irmandiña, sobre la cronología de la revuelta de los irmandiños entre 1467 y 1472 aproximadamente, aunque la Santa Hermandad realmente desaparece como tal, aunque continúa resistiendo en la primavera de 1469. Hablamos del final de la revuelta ya, hablamos de las batallas campales, hablamos también de las organizaciones nobiliarias que se forman para tratar de imponer de nuevo el poder feudal, el poder señorial, y hoy toca, para terminar ya, hablar de las ciudades en lucha, es decir, hablar de cómo, sobre todo en el ámbito urbano, durante al menos 3 años, del 69 al 72, las ciudades civiles más importantes de Galicia continúan resistiendo, por un lado, a los intentos de los señores cercanos de apoderarse de la ciudad, y por otro lado, establecen inteligentes alianzas de lo que queda de la Santa Hermandad con unos nobles contra otros nobles, ¿no? Con unos señores contra otros señores, que eso fue en buena medida también lo que les permitió aguantar 2 o 3 años más después de la batalla de Valmadolid. Entonces veremos que la alianza fundamental es la que el arzobispo Fonseca hace con la Santa Hermandad en la tierra de Santiago, pero que influye mucho en toda Galicia. Después es importante también la alianza con el conde de Lemos contra el conde de Benaventes en la diócesis de Orense, y también en eso se trata de la continuación de las relaciones que se dio entre los Osorios de Trastámara y la Santa Hermandad, pues decía la alianza con el Marqués de Asterga en la zona de Sarria contra el conde de Lemos. Enrique IV, el rey que se confirma como soberano de Castilla y León después de su victoria en la guerra civil a partir de 1468, apoya puntualmente a la Santa Hermandad cuando ésta se la requiere, como por ejemplo en la ciudad de La Coruña y en la ciudad de Viveiro, que eran ciudades reales, y es donde los concellos lo que hacen es siempre, para contrarrestar la contraofensiva señorial, acudir al rey, que a distancia trata de ayudarles, como veremos. Vamos a dividir todas estas luchas y alianzas de las ciudades por sobrevivir al final de la Santa Hermandad del Reino de Galicia. Vamos a dividir en 3 zonas, que son las mejores documentadas. Una, la zona de influencia de la alianza de los irmandiños con Fonseca, otra la zona de influencia del conde de Lemos, que pacta de alguna manera también con la Santa Hermandad, y como excepción final, una tercera zona con el Estado montañero controlada por el mariscal Pedro Pardo de Cela. Siendo, como repetimos una y otra vez en el curso, el arzobispado de Santiago, lo que en la documentación se llama Terra de Santiago, el mayor señorío feudal de Galicia, con una gran conflictividad interna entre los caballeros que querían controlarlos, por un lado, y el arzobispo de Santiago, que es dentro de los señores obispos, el que realmente, si es necesario, se pone en armadura y al frente de sus ejércitos, ¿no? Cosa que no, dato que no tenemos de los otros obispos de Galicia en la Baja Edad Media. Por eso el mito ese, la frase esa del arzobispo de Santiago, Báculo y Ballesta, pues bueno, refleja algo de la realidad histórica, independientemente de la frase que no lo investigué, esté documentada o no. Por lo tanto, lo que pase en el arzobispado de Santiago, que iba desde Vigo hasta las Rías Altas,
que cubría buena parte de Galicia, de las Rías Bajas hasta las Rías Altas. Lo que pasa ahí será decisivo, ¿no? Por eso fue tan importante la batalla de Valmalige en la cercanía de Santiago para el fin, digamos, institucional de la hermandad, el fin del poder ismandiño como un poder unificado de autogobierno en la Galicia de los años 1467, 68 y 69. Bien, una vez han triunfado los nobles confederados con el arzobispo Fonseca en la batalla de Valmalige, cada uno, dice Vasco da Ponte, se dirige a su jurisdicción, a su zona, para tratar de recuperar sus tierras y sus vasallos, y el arzobispo Alonso de Fonseca se queda en Santiago. Dice López Ferrer en el convento de San Francisco, dirigiendo el cerco a la ciudad de Santiago, que era ismandiña, y que naturalmente, si quisiera recuperar su poder sobre Santiago de Compostela, pues tendría que tomar militarmente la ciudad, que es lo que se andaba en ese momento. Diríamos un momento donde los hechos militares son decisivos desde el punto de vista político. Según los testigos del pleito Tavera-Fonseca, el cerco dura varias semanas, otros que dura un año. Bueno, la verdad es que me quedo con estas cifras. Tendría que ver con más calma la documentación, pero en principio toda esta vaguedad en las fechas de la tradición oral no afecta a la cuestión principal, y es que es sumamente difícil tomar una ciudad amurallada en la Edad Media, y por otro lado sabemos que finalmente no lo logra, ¿no? Y poniendo incluso el arzobispo Fonseca en riesgo su vida, porque sufre una herida grave en la pierna, las heridas hasta el descubrimiento de la penicilina y su generalización, etc. Es decir, avanzado del siglo XX, pues realmente la gente moría de una infección producto de una herida que fue una herida simple, ¿no? Mi abuelo, por parte de madre, murió yendo a buscar a sus hijas, que tengo una familia por ese lado muy numerosa, de mujeres, yendo a un campo a buscar unas fresas salvajes, una silva, pues le produjo una herida y murió de eso. Era tétanos. Pero bueno, suponemos. De todas maneras, las infecciones en general, hasta la época muy contemporánea, son muy peligrosas y estuvo realmente a punto de morir. Finalmente decide pactar con la ciudad, con los ismandiños de Santiago de Compostela, y ese pacto está bastante bien documentado, porque lo dice Vasco da Ponte por un lado, pero también lo dicen los testigos del pleito Tavera-Fonseca y otra fuente, y los hechos consumados a los que conduce el pacto del mayor señor de Galicia con la ciudad de Santiago, que representa a las ciudades y aldeas, como veremos después, de toda la tierra de Santiago. Este pacto, en primer lugar, significaba para la ciudad que el señor arzobispo recupera su jurisdicción sobre la capital del arzobispado, con el compromiso de defender sus usos y costumbres, que quiere decir pues, su autonomía, y de respetarlos. Por otro lado, hay un pacto no escrito, pero que aparece en la tradición oral y que es obvio por los hechos consumados a los que me refería, y es que al mismo tiempo Fonseca se compromete a no reedificar las fortalezas del arzobispado. Bueno, voy a decirlo con más propiedad. A no obligar a los vasallos que derrocaron esas fortalezas a reedificarlas de nuevo, cosa que sí intentaron algunos de los señores confederados en sus jurisdicciones, y que no se logró en ningún caso de una manera mayoritaria en Galicia. La mayoría están todavía por el suelo, particularmente las del arzobispado de Santiago, salvo alguna que, si coincide, lo comentaré, pues de acuerdo con los vecinos, pues como pico sacro, pues se reconstruyó para poder defender la tierra de Santiago, en ese caso del conde Altamira,
que tenía la fortaleza de Cila en la cumbre de otra montaña en el valle del río Ulla. Bueno, eso es una excepción. En general, Fonseca cumplió con el acuerdo de no rehabilitar las fortalezas, empezando por las más importantes, que son las Torres del Oeste, de las que ya hablamos, que son la Rochaforte, que mediante un consorcio con la universidad está recién excavada y semi-restaurada en la Rocha, en el Concello de Santiago, y después a Rocha Blanca, Padrón o a Barreira. Entonces, esto probablemente será el acuerdo más importante que afecta a toda la tierra de Santiago y que provoca 60 años después el pleito de Fonseca, ¿verdad? Precisamente el arzobispo entrante, asentista, cortesano, Juan Tavera, culpa a su predecesor, Alonso de Fonseca, y al padre de su predecesor, el Alonso de Fonseca, padre, de no haber obligado a los vasallos a reconstruir las fortalezas, lo cual era algo que simplemente se había comprometido el padre de Fonseca y que cumple también, naturalmente, cuando lo sucede en la mitra compostelana, su hijo y Alonso de Fonseca, que después sería arzobispo de Toledo y que antes de eso pues es, como sabéis, el fundador de la Universidad de Santiago de Compostela. Este pacto de respetar la autonomía de las ciudades y de no construir las fortalezas afecta a toda la tierra de Santiago y le permite a Fonseca un cambio de alianzas que también están en el origen de este pacto. Es que el problema que tiene Fonseca es que después de Almadige, los señores que derrotan a Pedro Osorio y los mandiños en la cercanía de Santiago se dispersan, y una buena parte de ellos se dispersan por la tierra de Santiago para quedarse con los restos de las fortalezas y las jurisdicciones del arzobispado. Entonces, claro, es que tampoco tenía muchas más alternativas Fonseca que aliarse con las ciudades y con los vasallos contra los Moscoso, Suero Gómez de Sotomayor, Pedro Maduca, ¿no? Lo que inmediatamente formarán en 1470 la Confederación Nobiliaria, dicen ellos, contra las hermandades y Fonseca. Por lo tanto, es muy importante porque provoca este cambio de estrategia de Fonseca, que abandona tomar Santiago de Compostela por la fuerza, pacta con los irmandiños de Santiago, pactos que se extienden a toda la tierra de Santiago, y eso les permite formar un ejército en el que participa muy activamente Alonso de Lanzós, pero sin duda con gente también de la ciudad de Santiago y otros ex vasallos, vueltos ahora a la autoridad feudal del arzobispo Fonseca, que de esa manera puede hacerle frente a los señores a los que hacía referencia, que le querían tomar sus jurisdicciones desde las rías altas a las rías bajas. Por lo tanto, lo que va a marcar estos años que siguen a la batalla de Almalige es esa lucha entre la hermandad con el arzobispo Fonseca contra los caballeros del sur y del centro de Galicia, ¿no? O si queréis, lo podemos decir de otra manera, entre la gente de Santiago, los vasallos de la tierra de Santiago y los vecinos de los puertos de Galicia, del norte, del centro y del sur. Queda fuera un poco de esa guerra, que realmente fueron escaramuzas con alguna batalla, ¿no? entre arzobispo Fonseca con el apoyo de los irmandiños contra los grandes caballeros del reino. Queda un poco fuera lo obispado de Mondoñedo, de Mondoñedo, Lugo y Orense, es decir, lo que hoy sería la provincia de Lugo y la provincia de Orense. El gran objetivo de las ciudades
después del poder irmandiño, en realidad es volver a la jurisdicción, porque la reposición del régimen señorial pues era inevitable. No lo fue en la Revolución Francesa, pero claro, la Revolución Francesa sucede 300 años después, o si queréis, la Revolución Inglesa, un siglo anterior, pero en el horizonte histórico de finales del siglo XV, el paréntesis irmandiño, pues claro, de alguna manera tenía que cerrarse y ellos trataban de que se cerrara en las mejores condiciones posibles. Y las mejores condiciones posibles para los vasallos urbanos y los vasallos rurales era volver al señorío de la Iglesia. Es decir, eso es fundamental porque siempre fue, y más después de la revuelta irmandiña, más suave que el poder directo de los señores laicos, que, como sabemos, desataron después de la victoria Trastámara, a partir de 1369, una contraofensiva feudal, una suerte de refeudalización de Galicia que dio lugar a la revuelta irmandiña. Y una vez terminada la revuelta irmandiña, lo peor era que volvieran los señores de las fortalezas, lo tenían difícil, las fortalezas estaban por el suelo, pero al mismo tiempo esos señores eran unos caballeros feudales que con una capacidad militar recuperada podían hacer mucho daño y poner unas condiciones de servidumbre y de vasallaje muy duras si se hacían con las jurisdicciones urbanas y rurales. Entonces la mayoría de las ciudades era de jurisdicción episcopal o arzobispal en Galicia y querían volver a esa jurisdicción. Y había algunas ciudades, como el caso de Betanzos, La Coruña, de alguna manera Allariz, en esa época menos, pero lo fue históricamente, y en el norte de Lugo, Viveiro, Viladego, etcétera, que claro, que habían sido del rey, habían formado parte de las poquísimas jurisdicciones que el rey tenía en Galicia, de una manera directa, y que aspiraban a volverlo a ser después de la revuelta y no estar en manos de estos señores confederados que sabían que lo primero que harían es exacerbar sus condiciones de vida. Por lo tanto, la batalla es esa, claro, no. Galicia durante los años irmandiños funcionó aún diciendo que eran del rey Enrique IV como una república irmandiña, ¿no? Autogobernado, ¿no? Pero eso no podía durar eternamente y el mal menor era, desde luego, incluso el concepto de libertad que podía tener un vasallo era ser vasallo de la Iglesia, también de los monasterios, no solo de la Iglesia, de los cabildos y de las iglesias episcopales, o ser mucho mejor vasallo del rey. Bueno, después del pacto de Santiago, decía que se extiende por toda la tierra de Santiago ese acuerdo que ya un poco lo tenían previsto en Pontevedra los vecinos y el concejo, ¿no? Porque en el pleito de Tavera Fonseca hay un testimonio de un pescador del extrarradio de Pontevedra, Roi da Fontaíña, donde cuenta que, bueno, Pontevedra no logró, ni lo intentó, no logró tomarla, ni siquiera lo intentó, pero madruga cuando viene en la primavera del 69 con un ejército portugués para unirse a los otros caballeros y retomar el reino de Galicia. Hay dos versiones, lo veremos, porque en la próxima lección hablaremos más de la revuelta en Pontevedra, pero la realidad es que no, él no intenta tomar la ciudad porque quiere llegar a tiempo a la batalla de Almanixo. Y desde luego Fonseca pues tampoco lo intenta ni puede porque no es capaz de tomar Santiago, menos Pontevedra, ¿no? Cuando en realidad sin Santiago él no sería capaz de controlar de nuevo el arzobispado completo, por lo tanto ahí está la clave. Entonces dice lo siguiente sobre Fonseca cuando llega de Castilla a retomar la tierra de Santiago en 1469, dice Roi da Fontaíña. Vino de allá Fonseca,
e traso mucha gente de caballo y cercara la villa de Pontevedra. Y los de la dicha villa le respondieron que se fuera a la dicha ciudad de que era cabeza, o sea, Santiago de Compostela, y que si allí le obedeciesen, que así harían ellos, y entonces el dicho patriarca, Fonseca, recibirá mucho después el título por parte del Papa de patriarca de Alejandría. Y si allí le obedeciesen, que así harían ellos, y entonces el dicho patriarca con la dicha gente se fuera a la dicha ciudad de Santiago y le obedecieran en ella, y luego la dicha villa de Pontevedra le obedeciera. Es decir, que nos viene a decir que antes de poner cerco a Santiago, o simplemente ya el cerco estaba puesto ya sobre la ciudad de Santiago, se desplaza a Pontevedra y dicen que ni lo intente, vamos, que le animan a ponerse de acuerdo con el Concello de Santiago de Compostela, que naturalmente ejercía no solo desde el punto de vista institucional, señorial y eclesiástico la capital en la tierra de Santiago, sino también desde el punto de vista de los vasallos y del resto de las villas y los lugares. Por lo tanto, dicho así, queda muy claro que primero él intenta tomar la capital de la tierra de Santiago, no lo logra, pacta con ellos y Pontevedra naturalmente cae, sigue la misma dirección como el resto del arzobispado de Santiago. Queda un capítulo en la Lanzada donde existía, todavía están los restos ahí de las fortalezas, como sabéis, y en aquel momento pues estaba ya semi-derruida porque estaba ya muy abandonada la Lanzada, que es una fortaleza muy anterior, ¿no? Una torre realmente, con un muro y poco más. Entonces ahí se refugiaron unos ismandiños que eran peones, dicen, es decir, eran soldados, eran soldados, eran miembros de las milicias con experiencia militar, pero no tenían cargo en la hermandad. Y Pedro Madruga, que andaba pues intentándole robarle, usurparle vasallos y jurisdicciones en el sur de Galicia a Fonseca, mientras en el centro de Galicia y también en la Ría de Arosa y en otros sitios pues andaban otros caballeros. Entonces ahí hay, ya lo cuento en el artículo sobre los ismandiños en Pontevedra, hay un pique bastante grande, primero porque los defensores matan a gente de la Madruga, él entra allí, mata a todos los que puede también, y Fonseca, que estaba aliado con los restos de la hermandad, como ya hemos dicho varias veces, poco después de fracasar en la toma de Santiago de Compostela, pues, y envía unas tropas a ayudar a los ismandiños encerrados en la Lanzada, pero llega tarde y ya había hecho una escabichina, una masacre, Pedro Madruga con los defensores de la Lanzada. Bueno, eso en las Rías Bajas, en las Rías Altas, también de jurisdicción del Arzobispado de Santiago, se une a la alianza de la hermandad con Fonseca el propio rey Enrique IV contra los confederados, como veremos, sobre todo porque, claro, en ese caso tenía dos niñas de sus ojos para Enrique IV, una era la ciudad de Betanzos y otra, sobre todo, la ciudad de La Coruña, que era en el reino. En fin, ahí es donde entra en escena Alonso de Lanzós, que era enemigo jurado de la Casa de Andrade, tanto en la zona de Lugo como en la zona de Ferrol, y consigue en Pontevedra resistir un año a los intentos de Fernán Pérez de Andrade de retomar, después del fin de la hermandad, la villa de Pontevedra. De alguna manera ahí tuvo ya ayuda de Fonseca, porque él le devuelve el favor
Un año después, el 13 de junio de 1471, la batalla de Altamira contra Moscoso y otros caballeros confederados, donde el ejército de Fonseca, formado por, claro, gente de la ciudad y vasallos suyos vueltos al redil de la Mitra de Santiago, en las condiciones a las que nos referimos, bastante benéficas, ahí aparece Alonso de Lanzós contra el conde de Altamira, codo con Fonseca. En La Coruña era una pieza muy deseada, sobre todo para los Pimentel. El conde de Benavente, que era Rodrigo Alonso de Pimentel, amigo de Enrique IV, le ayudó en la guerra civil a recuperarla, a mantenerse en la corona, y desde el final de esa guerra civil, en 1468, forma parte de una troika de grandes nobles que ayudan a las tareas de gobierno a Enrique IV, por lo tanto un hombre muy cercano. Sin embargo, Enrique IV, que era sumamente inteligente, a pesar de que cierta historiografía tradicional pues tiene una imagen negativa de él, probablemente por su condición homosexual, según Gregorio Mario, digo la condición homosexual. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el conde de Benavente, por su cuenta, el 15 de mayo de 1469, los Pimentel habían llegado a Galicia y participado en la batalla de Almalicia al lado de Fonseca. Fijaros cómo cambian las cosas y las alianzas entre los propios nobles, ¿no? Entonces, vio la ocasión y el conde de Benavente de hacerse siempre en nombre del rey, todo el mundo actuaba también los irmandiños en nombre del rey, con la ciudad de La Coruña, y el 15 de mayo de 1469, lo cual es muy pronto porque sabemos que todavía Valmalijés fue un poquito antes, en cuanto a seguridad, en abril, marzo, abril. De una manera tan temprana, así como otros caballeros después de la batalla principal con los irmandiños se van cada uno a su jurisdicción, el conde de Benavente se va a La Coruña para tomarla. Y entonces resulta que el concejo de la ciudad, que había pedido ayuda a Enrique IV, exhibe un documento del 15 de mayo de 1469 donde Enrique IV deja claro que el conde de Benavente, que le estaba ayudando en la gobernación de la corona de Castilla y León, no tenía su autorización para tomar A Coruña, que era del rey, y que estaba en manos primero de la Santa Hermandad, naturalmente como toda Galicia, hasta aproximadamente abril, hasta mayo mismo del 49, y después estaba de la mano de la alianza de la hermandad con el arzobispo Alonso de Fonseca, que también aparece ahí, intentando, dentro de este acuerdo con los restos de la Santa Hermandad de ayuda mutua, intentando que los irmandiños le apoyaran a él, por ejemplo, en la batalla de Altamira lo harán, dirigidos por Alonso de Fonseca, y por otro lado, él apoyando, pues, por ejemplo, en La Coruña, al concello irmandiño, para que no fuera tomado por el conde de Benavente. Eso fue un éxito porque estuvieron 2 años después del fin de la hermandad en manos del concello irmandiño, es decir, apoyados por Enrique IV, etc. Porque en 1471, cuando renueva la confederación en el monasterio de Carboeiro, uno de los acuerdos de los caballeros laicos confederados son los mismos de unos meses anteriores, de 1470, es que hay que desocupar La Coruña, que estaba en manos de la hermandad y de Fonseca, sobre todo la hermandad. Mandaba allí, como en la época irmandiña, era el concello irmandiño. Y curiosamente, o no, encargan a Pedro Madruga y a Diego de Lemos que vayan a intentar recuperar La Coruña para la confederación nobiliaria, quitándosela al concello irmandiño, a Fonseca y a Enrique IV, porque los confederados naturalmente iban a lo suyo, le importaba poco o nada lo que el rey dijera.
De todas maneras, lo que damos por hecho es que sí que el conde de Benavente, 2 años antes, renunció a ocupar a Coruña, simplemente porque sobre él sí que tenía autoridad Enrique IV, por ser uno de sus ministros, entre comillas, y tal cosa existiera en aquel época. Bien, Betanzos en ese tiempo, que decía que era la niña de los ojos de Enrique IV, la ciudad que más quería en Galicia y con la que se sentía más obligado, pues aguanta, hasta donde yo sé, pues hasta la muerte de Enrique IV de 1469 a 1474, como una ciudad del rey y con el mismo concello irmandiño de la época anterior. De hecho, antes de morir, pongo esa fecha porque es el año, pongo ese año porque es el año en que muere Enrique IV, y antes de eso hace un escrito donde agradece, hay un escrito de él concediéndole privilegios, ya lo dije, agradeciéndole haber sido cabeza de su causa en Galicia y de la causa de la hermandad. Zona de Lemos. El conde de Lemos retoma el poder en el obispado de Lugo, Monforte y el obispado de Lugo, digamos, un poco a su estilo. Es un estilo de entrada bastante pactista, como sabemos, porque una vez desoye el consejo de Pardo de Ceda, que recordáis, que decía que llenase sus robles con los vasallos, y él dijo que no había que comer, no se habría de mantener con los robles, con los carvallos, sino de los vasallos. Entonces, obviamente, él tenía clara la idea de que había que pactar con los antiguos vasallos si se quería volver a ser el señor de ellos. De entrada, tenemos una fecha, otra vez más, que sitúa en abril, la vuelta de los nobles, de los señores armados a retomar el reino de Galicia, porque el 18 de abril de 1469, el Cabildo de Lugo entrega unas casas a Foro, claro, no se las regala, pero casi, a Alonso de Lanzós para que sea, y abro comillas, garda e ben defensón da dita iglesia. Es decir, que se ponen a bien con Alonso de Lanzós, que se movía siempre en tierras de Andrade, entre Lugo y Ferrol, para que defienda la iglesia de Lugo. Las iglesias episcopales durante la revuelta irmandiña están en manos de los cabildos, que apoyaban y participaban a tope, diríamos, vulgarmente, en la revuelta, ¿no? Entonces, ellos, precisamente, la solución mejor para ellos, después de la revuelta, es que ya en las catedrales ya no mande el cabildo, sino reponer al obispo. Reponer a un obispo que va a actuar como señor jurisdiccional, cobrar sus rentas, etcétera, pero que a ellos siempre les va a parecer, y les parecía un mal menor comparado con el control directo de los señores laicos que van ganando militarmente por la fuerza sus posiciones después de 1469 en Galicia. Por lo tanto, el 18 de abril del 69 ya lo vemos pues armados y con el cabildo ganándose la confianza de Alonso de Lanzós, convenciéndolo para que defendiera la iglesia de Lugo y la ciudad. Bueno, en 1470 sabemos que, supongo que por la vía de pacto, el conde de Lemos consigue que hagan obispo a su hermano, con lo cual es una situación intermedia, no hay un control directo del obispado de Lugo, sino indirecto, donde hay un obispo de confianza para el conde de Lemos, tanto como que es su hermano, pero bueno, que al mismo tiempo repondrá las rentas del obispado y etcétera, ¿no? Una solución sin duda pactada con el cabildo. De todas maneras, hay parte del obispado de Lugo que se mantiene en rebeldía, como en la zona de Sarria, donde en 1471 muere el marqués de Astorga defendiendo con la Santa Hermandad de
la fortaleza, los restos de la fortaleza y la villa de Sarria frente al conde de Lemos. La situación no se aclara hasta pasados unos años. Por eso yo pongo como fecha límite de la resistencia irmandiña 1472, porque en esos 3 años que siguen a la batalla de Galicia, pues hay una situación fluida y confusa donde toman una posición, la pierden, después la vuelven a intentar tomar, etc. Lo que sí hace, además de intentar controlar el obispado de Lugo, el conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, es, a pedido, por demanda del Concello de Ourense, pues apoyar al Concello de Ourense contra los Pimentel. Es decir, los Pimentel son uno de los sectores, con Pedro Madruga y los Moscoso, y no digamos Pardo de Cela, más agresivos, que intentan no solo retomar sus antiguas jurisdicciones feudales en Galicia, sino adquirir nuevas tierras y nuevos vasallos, aprovechando la caída de la Santa Hermandad y la anarquía nobiliaria que se crea después. Entonces, Pimentel intentan retomar la influencia en Ourense y Allariz. Entre julio y agosto de 1469, ya veis que pronto, Ourense pide ayuda al conde de Lemos, que era un viejo amigo del concello, desde antes de la hermandad, con el que tenían entre ambos pues, buena relación. Se ponen de acuerdo con el conde de Lemos, que acepta, insisto, el cabildo juega la baza de reponer a un señor obispo para normalizar las relaciones de vasallaje en el obispado. Todavía hay un obispo que es Juan González de Eza, que tiene las simpatías del cabildo de Ourense y además es un amigo de los irmandiños y sobre todo de Enrique IV. El conde de Lemos lo acepta porque él está pactando con lo que fue la Santa Hermandad de Ourense. Naturalmente, el concello, el cabildo, ponen un obispo de la cuerda de Enrique IV, de la cuerda del cabildo, y gracias al apoyo del conde de Lemos, pues mantienen lejos de la ciudad a los Pimentel, que permanece durante 2 años libre, como decíamos, de otros lugares de Galicia, que más o menos la fecha hasta el año 71, en los que podemos hablar de hasta final del 71, hasta el 72, digo yo, que podemos hablar de continuidad irmandiña en el mundo urbano, donde van solucionando las papeletas que quedan pendientes para restaurar un poder señorial lo más benigno posible. En el caso de estas ciudades, que siempre fueron jurisdicción eclesiástica, pues claro, reponiendo al señor, sea arzobispo o sea obispo. A finales de 1471 finaliza asedian los Pimentel a la catedral, aparecen, mejor dicho, no sé cuándo empieza el asedio, aparecen a final de 1471, consta de que están asediando, y no la ciudad como en Santiago, cuando Fonseca quiso retomar el centro del arzobispado, sino directamente a la Catedral Fortaleza, que si la visitáis podéis comprobar hasta qué punto se conserva de alguna manera, no tanto como la de Tui, por ejemplo, pero porque está rodeada de casas y de calles, pero se conserva algo de lo que fue a finales del siglo XV como Catedral Fortaleza. Allí se meten la gente de Conde de Lemos, los concellos, los vecinos de la ciudad, a resistir el asedio de Pimentel, porque Ourense es una de las pocas, o la única, ciudad importante de Galicia que no tiene murallas que merezcan ese nombre, ¿no? Entonces tienen que refugiarse en la catedral.
¿Cómo se resuelve eso? Pues se resuelve con un pacto internobiliario, ¿no?, entre el conde de Lemos y el conde de Benavente, los Pimentel. Bueno, y en el que suponemos estará de acuerdo también el concello, no creo que le quedara otra solución, y que no alterará el estatus que se consiguió con el conde de Lemos para la ciudad, que pasa a estar dirigida por el obispo Juan González de Dehesa como señor de la ciudad y señor del obispado de Ourense. Entre ellos se ponen de acuerdo, es decir, Pimentel le devuelve las calderas en Ourense y la zona de Tribes a Lemos, y al mismo tiempo Lemos, suponemos que el concello también, pues bueno, mantiene de alguna manera una influencia indirecta en la capital, Ourense y en Allariz. Lo importante, y es algo que justifica lo que hablo continuamente yo, que al final tuvieron que pactar, también no pudieron tomar ni arrasar Ourense, los Pimentel tuvieron que pactar con los irmandiños, tuvieron que pactar con el conde de Lemos, y en el documento que firman ambos, Lemos y Pimentel, para el intercambio de favores, lo de Caldera, lo de Tribes, lo que dije, se dice, hablando de Allariz, que pasaría a la influencia de los Pimentel, al menos de momento, dice: perdonamos, ese es el acuerdo entre ambos, a los que viven en la dicha villa de tierra de Allariz, todos los yerros pasados, así en el tiempo de la hermandad, como en los que han cometido contra mí el dicho conde de Benavente y don Juan, mi hermano, después. Es decir, que eso es una imposición sin duda del conde de Lemos, que ya lo puso en práctica en el obispado de Tuy, paralelamente a lo que hizo el arzobispo de Santiago en la tierra de Santiago, de no reprimir y de perdonar lo que ellos, desde el punto de vista de grandes señores, llaman los yerros, es decir, derrocamiento de fortalezas, usurpación de jurisdicciones, impago de rentas, etcétera, que habían cometido los irmandiños entre 1467 y 1469, y los posteriores. Los posteriores son de todas estas trifulcas que se dieron en el asedio de la Catedral de Santiago y demás. Como siempre, vemos un final donde ellos consiguen siempre el mal menor. Dedicaremos los 7 minutos que nos quedan a hablar finalmente de una excepción hablando de lo que conocemos documentalmente, de cómo acaba la revuelta irmandiña, ¿no? La excepción es el obispado de Mondoñedo bajo el control de Pardo de Cela. Ahí en parte no sucede lo mismo que el resto del Reino de Galicia por dos motivos. Primero, por las características de Pardo de Cela, que es el noble que destaca por su intención más represiva de todos los que son derrotados por los irmandiños e intentan volver a sus jurisdicciones en 1469. Y segundo, y es muy importante, porque en el norte de la provincia de Lugo no hay manera de aprovecharse de las diferencias entre los propios señores para aliarse con unos con el objetivo de enfrentarte a otros, como se hacía pues apoyando a Fonseca contra el conde de Altamira y demás en la zona de Santiago, o apoyando en la zona de Ourense al conde de Lemos contra los Pimentel. Aquí no había manera, porque el noble, el gran señor que estaba activo en el obispado, en la zona, en el obispado de Lugo, pero que tenía o podía tener su influencia en el obispado de Mondoñedo, el conde de Lemos pues le dejó hacer al mariscal Pedro Pardo de Cela. Entonces los vecinos, para defenderse de Pardo de Cela, lo que tenían es sus propios apoyos, cabildo, concello y la ayuda del rey. En Viveiro, en 1469, piden, igual que había hecho
A Coruña y Viveiro piden, igual que había hecho La Coruña, pide ayuda directa a Enrique IV, que le envía el 15 de enero de 1470 una carta al Concello de Viveiro, a los irmandiños de Viveiro, diciendo que ordenaba que Pedro Osorio y Diego de Lemos les ayudaran contra Pardo de Cela. Bueno, Pedro Osorio en ese momento probablemente estaba, el hermano del Marqués de Astorga, que fuera capitán irmandiño, estaba más bien resistiendo al conde de Lemos en el obispado de Tuy, no tanto en el obispado de Mondoñedo. Si Diego de Lemos, eso es enero de 1470, en noviembre de 1470 aparece ya con la chaqueta cambiada en el bando de los confederados. Por lo tanto, no sé, me da la impresión que esa carta de Enrique IV no debió de servirles de mucho a los vecinos de Viveiro. De hecho, en 1474 aparece ya, a punto de morir o muerto ya Enrique IV, como gobernador de Viveiro, el propio Pardo de Cela, donde de esa manera, usurpando de esa manera una ciudad de realengo para su propio dominio y señorío, ¿no? Por eso digo que es una excepción. Eso, que sepamos, no se da en otros lugares de Galicia con tanta claridad como el obispado de Mondoñedo. Incluso la resistencia allí, a pesar de las condiciones tan desfavorables para la continuidad irmandiña, llega hasta el mismo año 1474, porque en fecha tan tardía aparece en un documento del Cabildo, que en ese momento era en su mayoría partidario de Pardo de Cela, o sea que Pardo de Cela controlaba las ciudades que fueran del rey y controlaba de alguna manera el obispado del Mondoñedo, porque consigue que el Cabildo sustituye, pero expulse a un canónigo que 5 años después del fin de la revuelta irmandiña se había puesto de acuerdo con Fernando Díaz Teixeiro, que fuera el capitán irmandiño en la zona, para recuperar a la ciudad en manos de Pardo de Cela. Se ve que eso no funcionó, porque Pardo de Cela continuó siendo el dueño del obispado de Mondoñedo, comiéndose, como se decía en el lenguaje de la época, las rentas del obispado de Mondoñedo, de Ribadeo y de Viveiro, y aparece y ascendiendo socialmente gracias a la rapiña sistemática, al control sistemático de la renta del obispado y de las ciudades de la zona. De manera que, sorpresivamente, en 1477 aparece, junto con los grandes nobles, en la confederación que forman tardíamente, temiendo de que la hermandad que autorizaron los reyes católicos en el año anterior significase de nuevo un levantamiento antiseñorial en Galicia. Bueno, no le duró mucho ese poder absoluto, porque los poderes absolutos también tienen muchas veces los pies de barro, y así le pasó a él. Pero no fue el pueblo quien lo derrocó, sino que los enviados reyes católicos, Acuña y Chinchilla, que con el aplauso popular le cortan el pescuezo el 17 de diciembre de 1483. Bueno, aquí terminamos el recorrido que hicimos al político-militar, acontecimental, a la revuelta irmandiña. Esta va a ser la parte de esta lección para los que lo vayan a seguir por internet. Yo entiendo que cansa un poco, es un poco farragoso, todos son datos, fechas, lugares, personajes, batallas, historia político-militar, acontecimental, pero necesaria si queremos hacer una historia con mayores ambiciones
intelectuales, ¿no? Se trata de un esqueleto que sencillamente hay que llenarlo de carne humana, y ahí esa va a ser nuestra tarea para el resto de las lecciones del curso. Bueno, menos la siguiente, que va a ser mañana, sobre la geografía de la revuelta, donde todavía vamos a dar un repasito desde el punto de vista de la historia local y comarcal a lo que fue esta gran revuelta que marcó la transición del siglo I